Hola, ¿cómo andas, Merian? ¿Qué decís? ¿Me escuchás? Ahí está. Hola, no se escuchaba. ¿Ahora me escuchás? Ahora sí, ahora Bien. sí. Hola, Buenas Paula, tardes, ¿cómo andás? profe. ¿Cómo le va? Bien, Bien, bien. ¿ustedes? Ahí estamos transmitiendo. Vayan, Hola, como hizo Paola, vayan agregándose en el chat, ¿sí? El nombre, así vamos. Yo igual los voy tomando. Hola, ¿se escucha algo? Sí, te escucho bien. Ah, No, nadie sí, está sí, bajando. gracias. Pónganse, vayan poniéndose los nombres y apellidos en el chat, así los voy.
Profe, ¿Sí? me dijo Brenda Duarte que tenía dentista justo. Bueno. Sí, igual como Y la que otra si vez después de última. salió la grabación, así que más o menos lo que tienen que saber es que se graba todo, por lo tanto hay un montón de cosas que a los efectos de después de recuperar lo concreto, tienen que después ustedes este, sacarle cosas al audio, no está editado, a eso me refiero, ¿sí? O sea que hay, por Claro, ejemplo, sí. está saliendo todo esto que para los efectos del estudio ustedes después los va, es mucho más corto de lo que parece, digamos, el audio, después para escucharlo Claro. y hacer un apunte. Bien, Herrera. Profe, Franco está teniendo un problema con la compu, va a entrar un poquito más tarde. Bueno, ¿qué va a hacer? Tratemos Julián Herrera. Bueno, a ver. 18. Pedreira. A ver si puedo. 17 participantes tengo. De los cuales estoy visualizando a. Somos 4, 8, 11. No sé dónde están el resto. Profe, me están avisando que hay gente que está esperando que lo acepte. Ah, puede ser por eso. Perfecto. Ahí estamos. Ahí está. Ahí admitimos. A ver. Ahí estamos. Hola, profe. Buenas tardes. Hola, ¿cómo les va? Hola. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo andan? Hola. Bien. Buenas tardes. Está apagado. Sí. A ver, ¿qué más tenemos? Sí, no, aquí me falta. A ver, Jazmín. Somos 14. A ver, 1, 2, 3, 4, 5. Hola, Graciela. ¿Cómo andás? Graciela Pérez. ¿Me escuchás, Graciela? Hola, sí, le Hola. escucho. Hola, profe. ¿Cómo Hola. está? Lorena Suárez también me falta. Lorena Suárez. Hola, profe. Hola. ¿Quién me dijo hola? Lorena. Ah, ¿cómo andás, Lorena? Bien. Bueno, Bien. a ver, ¿qué me falta? A ver, entonces estamos. Alejandra Cuesta, profesor, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, ya te había notado, Ale. Bien. Me faltarían sí, tres. Me faltarían anotar. A ver quiénes son. A ver si en el chat los veo. Cuesta. Anótense en el chat por las dudas. ¿Sí? Los que recién entraron, anótense en el chat, por favor. Alejandro, ya te anotaste, veo. Faltaría Emilia Silva, muy bien. Lorena Suárez. ¿Qué más tenemos? Ah, Bernardita Vigo. Acá estoy, profe. Bien. ¿Qué más me falta ahí? Franco Farías, ya lo tenía. ¿Dónde está? ¿Quién más me falta? A ver. Me faltarían dos. Según 19, tengo 19. A ver, ¿quién me falta? A ver. Bueno, tenemos. A ver, tenemos 15, 17 ahí. A ver, tengo dos personas por entrar. Ahí estamos, ya está. Bien. Empecé el vino. Y Brenda. Bueno, ya estamos. Ahora sí. Ahí da el número.
Ahí estamos. Bueno, a medida que vayan, alguno más que vaya entrando, vamos a pedirles que se silencien todos por las dudas. Cualquiera que quiera preguntar algo, se saca el micrófono y yo me doy cuenta, ¿sí? O sea, yo los veo acá cuando ustedes se ponen el micrófono, ¿sí? O sea, ahora nos ponemos todos, nos silenciamos todos, ustedes, cada uno, ya están todos menos, ahí está, ya estamos todos silenciados. Repito entonces, cuando quieran hacer alguna pregunta, se sacan el silencio y yo me doy cuenta y ahí hacemos la interrupción y... Bueno, en principio, primero aclarar, digamos, yo les mandé lo que se grabó, ¿sí? Lo que se recupera de esa grabación es mínimo, digamos, porque hay un montón de cosas como ahora, que por ahí son detalles, y como graba todo, digamos, todo el Zoom se graba, hay un montón de cosas que a los efectos de estudiar no les va a servir, así que no, lo que no podemos hacer es editar, digamos, no nos da la vida para hacerlo, ¿sí? Sería ideal poder editar los audios para que ustedes tengan exactamente la clase, digamos, el contenido de la clase, lo más nodal de la clase, pero bueno, ahí está. Bueno. Bien, la segunda cuestión es que cuando termine la clase, o sea, cuando falte un minuto yo les aviso, y ustedes inmediatamente se vuelven a conectar, ¿sí? Como pasó la vez pasada, no hace falta armar 2 reuniones, sino yo la armé por las dudas la vez pasada, por si teníamos algún inconveniente, pero bueno, igualmente automáticamente nos vamos a volver a conectar, ¿sí? O sea, porque suponemos que con media hora no nos va a alcanzar, digamos. La idea de hoy es tratar de trabajar, llegar, digamos, terminar sí o sí, poder charlar un poco sobre las reglas del método, ¿sí? Sobre el concepto de hecho social, etcétera, el método, las reglas, etcétera. Y poder avanzar un poco, si nos da, con la división del trabajo. Y la clase que viene cerraríamos con la división del trabajo y tratar de ir armando algunos conceptos generales que son los más importantes que ustedes tienen que hacer eje, pero que obviamente que ustedes tienen que basarse sobre la lectura obligatoria, ¿sí? Que ustedes tienen, sobre lo que nosotros dimos en los encuentros y sobre las lecturas que ustedes tienen que hacer. Eso es lo básico que ustedes tienen que tener. La tercera cuestión es que tienen que ármense la guía de preguntas. Vayan armándola, porque eso les va a ser un insumo muy importante para preparar el trabajo práctico por un lado y el parcial por el otro, ¿sí? Bien, a ver, ahí entendemos, para que voy a Gallardo, a ver si la teníamos. Julieta Gallardo, ¿la teníamos antes? A ver. Hay 2 Gallardo, ¿no? Bueno. Bueno, ahí estamos. Bien. Bien. Bueno. Vamos a empezar vamos a ver que Julieta se termine de incorporar. Julieta Gallardo. ¿Me escuchás, Julieta? A ver. Háganme todos con un dedito así. ¿Sí? Con un dedito así. Que están todos escuchando bien. Bien, bueno, perfecto. Vale, Paola. Bueno, muy bien, bárbaro. Listo. Perfecto. Brenda. Andrada. ¿No está? Póngansela. Los que tengan la camarita, póngansela. Si no, bueno, no importa, que no la tenga. Lo importante es saber que me están escuchando. Sí, estoy, profe. Bueno, bárbaro. Dale. Profe, Sí. ¿Me escucha? Juliana se desconectó porque no le anda el wifi. Ah, bueno. Está en el campo ella.
va a ocurrir por ahí que venga, que alguno se desconecte porque, viste, a veces fluctúa la señal, qué sé yo. Entonces, bueno, yo los voy a ir admitiendo en la medida que me avive. Ustedes cualquier cosa me avisan. Si ven alguno que anda por ahí dando vuelta y yo no me di cuenta, me avisan y lo incorporamos, ¿sí? Listo, bueno, listo, Franco. Te entiendo, no te ando la cámara, no hay problema. Pero importante que todos me escuchen más o menos. Bueno, primero y principal, vamos a volver a ubicar un poquito las reglas del método, digamos. ¿En qué momento se edita y se escribe? ¿Sí? Se escribe y después se edita, ¿no? Primeramente es en el momento en el que Durkheim está en el momento más importante de su instalación como miembro de la academia, ¿sí? Es el momento que él está desarrollando básicamente los elementos que hacen a que la sociología sea considerada una ciencia en el marco de, estamos hablando, fines del siglo XIX, ¿no? Donde las ideas positivistas estaban muy fuertes, muy dominantes, ¿no? Bueno, y Durkheim hace eso. Entonces, él lo que hace es, escribe las reglas para instalar de manera concreta a la sociología como una ciencia más dentro del conjunto de ciencias que ya existían, ¿sí? Pero el concepto de ciencia es el concepto de ciencia desde el positivismo, ¿sí? Bueno. Para ir desarrollando un poco lo que ustedes tenían que leer, digamos que es la idea que trabajar eso más que nada, para que ustedes facilitarles un poco la lectura. Primero lo que nosotros, la pregunta que nosotros hicimos en la guía es, ¿cuál es el posicionamiento que tiene que tener, según Durkheim, el científico, ¿sí?, respecto al sentido común? O sea, al saber que todo el mundo tiene, ¿no? Que no es un saber de la ciencia, sino que es un saber común, un saber que todo el mundo tiene y que no es un saber desde la academia, sino un saber de la vida, ¿no? De la vida concreta. Entonces, dice ponerse en guardia, digamos, ese es el posicionamiento que tiene que tener el científico, ponerse, estar atento. ¿Estar atento a qué? A no confundir, digamos, el hacer de la ciencia con el hacer cotidiano del sentido común, que es una buena enseñanza para cualquier profesional que haga su trabajo desde la profesionalidad, ¿no? O sea, para hacerlo desde lo concreto. Ustedes van a ser trabajadores sociales, ¿sí?, técnicos, trabajadores sociales, por lo tanto, todo lo que ustedes hagan desde su profesión tienen que tomárselo desde ahí, ¿no? Desde una visión profesional. Por lo tanto, tienen que ustedes estar en guardia, que quiere decir estar atentos. O sea, no tomar posicionamientos rápidos, inmediatos, de todos los problemas que ustedes tengan que resolver. Y esto es lo que Durkheim va a tratar de inculcar, ¿no? Primero va a decir, ojo, tengan cuidado, estén en guardia, ¿sí? Porque la ciencia se basa en descubrimientos, dice, primero. O sea, el científico lo que tiene que hacer es descubrir aquello que no aparece a simple vista, o sea, lo que no está a simple vista. Por lo tanto, no nos dejemos engañar por esas primeras impresiones que nosotros tengamos en nuestras instituciones, en nuestro trabajo, ¿sí? Entonces, las primeras impresiones hay que tomarlas, pero no llevarse por las primeras impresiones. Y él dice opiniones o cuestiones que parecen admitidas en el grupo, en la institución, no en el barrio. O sea, no descartarlas de plano, pero tampoco tomarlas como darle un valor, digamos, profesional, científico a eso, ¿sí? Entonces, eso es lo primero que dice. Primero, una mirada desde el sentido común, él lo llama vulgo de pueblo, ¿no? De vulgar, en el sentido, suena feo, ¿no? Es medio despectiva la palabra vulgar, pero bueno, son términos propios de época, ¿no? Desde el sentido común por ahí suena más amigable, que es lo mismo, quiere decir lo mismo, ¿no?
Y el sentido común es el sentido que tenemos la mayoría de las personas, que nosotros nos hacemos la idea de las cosas que nos rodean, porque es lo que nos permite vivir, ¿sí? Nos permite dar respuestas a todo, o sea, porque eso nos da certezas, nos da una manera de encarar la vida. Si nosotros no tuviéramos eso, no podríamos salir a la calle, o sea, porque tendríamos miedo, no sabemos qué hacer, no sabemos cómo abrir una puerta, qué sé yo, no sabemos cruzar la calle. Bueno, todas esas cosas que nos hacen poder vivir, digamos, son lo que él llama la mirada del vulgo, ¿sí? Que no es la mirada de la ciencia no se va a preocupar de eso, ¿sí? O sea, la ciencia va a profundizar sobre eso. Por eso se basa en descubrimientos, es lo que hay detrás de eso que aparece a simple vista, ¿sí? Entonces, no dejarnos llevar por las opiniones ya admitidas, ¿sí? Primero porque él está tratando de pensar una ciencia que todavía, según él, no está desarrollada. Entonces, si uno toma una opinión admitida, puede ser que en vez de hacer sociología haga psicología, o en vez de hacer psicología haga biología, o etcétera, ¿sí? Entonces él dice, bueno, ojo, que las opiniones admitidas pueden ser científicas, pero no específicas de la sociología, que él intenta definir como algo nuevo. Y entonces él tiene como objetivo, la mirada de la ciencia desde la sociología, es tratar de darle un sentido científico a los fenómenos sociales. O sea, no ya desde la filosofía, no ya desde la psicología, no ya desde la biología, sino desde la sociología, ¿sí? Entonces, la respuesta concreta, ¿qué posicionamiento debe tener el científico respecto al sentido común? Estar atento, estar en guardia, ojo, ¿no? Estar ahí. O sea, tomarlo, pero no llevarse por el sentido común, sino descubrir, investigar, ¿sí? Construir caminos que me permitan encontrar respuestas que van más allá de las opiniones admitidas por el resto, ¿sí? Por eso hablamos de descubrimientos, ¿no? Si yo descubro algo, quiere decir que nadie lo vio o que lo vieron poco, ¿sí? Por eso es descubro, si no, no fuera un descubrimiento. Bien. Avancemos un poquito más. Entonces, la segunda pregunta se refiere a el método propuesto por Durkheim, si es revolucionario o no lo es, si es conservador, es racionalista, positivista, ¿no? Entonces, ¿en qué sentido Durkheim plantea esto? Primero, dice que no es revolucionario, sino conservador. ¿Por qué no es revolucionario? Porque uno tiene que admitir que los hechos sociales existen y son tal cual aparecen. No tiene que cambiar los hechos sociales. El científico social lo que tiene que hacer es explicar los fenómenos, no transformarlos, no cambiarlos, ¿sí? Por eso es una visión conservadora. O sea, nosotros tenemos que explicar ese hecho social, que es una cosa, ¿sí? Que lo tenemos que tratar como una cosa, no es una cosa, sino tratarlo como una cosa, ¿sí? Por eso no es revolucionario. Cuando yo revoluciono, transformo, ¿sí? Y el científico social lo que hace es explica, no transforma, según Durkheim, ¿sí? Bien. Y entonces, lo que intenta explicar de los hechos sociales es su naturaleza, o sea, lo que le hace ser eso y no otra cosa a ese hecho social. Entonces, eso es lo que va a intentar explicar, ¿sí? La naturaleza de los hechos sociales. Que según Durkheim dice que, bueno, que eso que no se pueden cambiar a voluntad. O sea, la voluntad de la persona que los estudia, no los podemos cambiar a voluntad, sino tenemos que responder a esos hechos, ¿sí? O sea, tenemos que respetar esos hechos y explicarlos esos hechos. No los podemos nosotros a nuestra voluntad cambiarlos según nuestro gusto, ¿sí? Sino que nosotros tenemos que entender y descubrir, digamos, lo que nosotros observamos, ¿no? de esos hechos sociales. Otra cosa que dice en este sentido es, uno no puede explicar los fenómenos complejos a partir de lo más simple, ¿sí? O sea, no se puede explicar lo complejo de lo más simple, sino que lo complejo se explica a partir de poder entender la complejidad. O sea,
lo amplio del objeto, ¿sí? Lo diverso de ese objeto. No lo puedo explicar desde una parte o desde la simpleza, sino tengo que, si algo es complejo, lo tengo que explicar de esa misma dirección, desde la complejidad. Otra cosa. Después, ¿por qué decimos que es racionalista? Porque, porque la razón se mueve en función de la causa-efecto, ¿no? O sea, todo efecto surge de una causa, ¿sí? Esa relación de causalidad. ¿Mm? Y él dice que, bueno, los hechos sociales deben ser entendidos desde esa perspectiva. Por eso es racionalista, ¿no? O sea, un hecho social es un efecto y lo que tiene que hacer la ciencia es explicar la causa, entender cuáles son. La causa o las causas, ¿sí? Puede ser la causa variable o variada, ¿sí? Bien, bueno. Y por otro lado, positivista, porque el científico no tiene que ir más allá de los hechos. Es lo que decíamos antes, de otra manera, ¿sí? O sea, el científico social, el sociólogo, tiene que remitirse al hecho que quiere explicar, y punto. Ni lo tiene que cambiar ni ir más allá de los hechos. Tiene que solamente dedicarse a ese hecho específico. Por eso es positivista, ¿sí? O sea, tal cual aparece a nuestros sentidos es lo que tiene que explicar el sociólogo. Nada más que eso, ¿sí? No ir más allá. Después vamos a ver a otros autores que van a ir por otro camino, ¿sí? O sea, no nos vamos a quedar solamente con esta idea positivista de los fenómenos, la explicación de los fenómenos. Pero es una corriente importante que nosotros tenemos que aprender, ¿sí? Que es el positivismo. Y ya sabemos bastante porque estudiamos a Comte, ¿sí? Que ya más o menos lo estuvimos viendo el cuatrimestre anterior, ¿sí? Bien. Vayamos entonces a la tercera pregunta, y ahí ya vamos a avanzar sobre el concepto de hecho social, que de alguna manera es el objeto de la sociología. O sea, Durkheim, para poder plantear a la sociología como ciencia, tienen que encontrarle vamos, ahí que me están avisando, nos quedan 9 minutos, bien. Bien, y entonces decíamos que Durkheim, a partir de la necesidad de construir la ciencia, tiene que también encontrarle un objeto de estudio a esa ciencia, para hacer que tenga esa categoría de ciencia, ¿sí? Y ese objeto, ¿cuál es el objeto de estudio de la sociología para Durkheim? Va a ser los hechos sociales. O sea, los hechos sociales son el objeto de la sociología. Se va a ocupar de los hechos. Por lo tanto, va a empezar a definir qué es un hecho social, ¿sí? Para lo cual dice que es un fenómeno sui generis. ¿Qué quiere decir eso? Que es un fenómeno sui generis, ¿sí? Lo que quiere decir, básicamente, que es un fenómeno propio, particular, singular, diferente a la psicología, diferente a la biología, diferente a la física, diferente, o sea que tiene una singularidad, que no se parece a ninguna otra cosa, ¿sí? Por eso es sui generis, ¿sí? Es original, ¿sí? Es distinto a otras cosas. Primera cosa, ¿no? Es un fenómeno original, ¿sí? Primera cuestión. La segunda cuestión que acá nos planteamos, ¿en qué sentido deben ser tratados como cosas los hechos sociales? Entonces, otra proposición importante en Durkheim es que los hechos sociales deben ser tratados como cosas, ¿sí? Y esto es fundamental. No son cosas. Una cosa es algo material, algo físico, ¿sí? Y los hechos sociales no los vemos, no los vemos en cosas, ¿sí? No son cosas materiales que uno puede tocar, ¿sí? Pero deben ser tratados como cosas. O sea, es una mirada metodológica, es una mirada de cómo deben ser tratados los hechos sociales, ¿sí? Como si fueran cosas. Y ahí vamos entonces a definir qué es esto de la cosa. Primero y principal, la cosa, o sea, el objeto o la cosa es, en esta perspectiva epistemológica, es separada del sujeto. El sujeto y el objeto están separados, ¿sí? Todo lo que está por fuera del sujeto es el objeto.
el sujeto se ocupa ¿de qué? Del objeto, de eso se va a ocupar. Entonces, el sujeto investigador se va a ocupar del objeto que está fuera de sí, que está fuera del sujeto y que es la cosa. Entonces, primero es algo que está externo al sujeto, ¿sí? Es una cosa. Segundo, que no es naturalmente penetrable por la inteligencia. ¿Qué quiere decir? Que no llego naturalmente, espontáneamente, sino que tengo que construir un camino. O sea, tengo que ver la manera de llegar a eso, ¿sí? O sea, que no es que llego inmediatamente, sino sería el conocimiento del sentido común, que no me interesan ningún método ni nada, sino es un saber que se repite, que hay certezas, que no tengo que probar nada. Acá, digamos, cuando hablamos de esta producción de este conocimiento a partir de los hechos sociales, lo que estamos diciendo que estamos haciendo ciencia. Por lo tanto, no vamos a entrar a ello de manera natural y espontánea, sino que tenemos que hacer todo un trabajo, ¿sí? Un camino, un trabajo, un esfuerzo, ¿sí? Bien. Y por otro lado, para poder explicar, por otro lado no puedo entrar de manera natural, pero por otro lado tengo que salir, el sujeto debe salir de sí mismo y tratar de observar, y después de observar, experimentar la experiencia, hacer una experiencia con esa cosa, con eso que yo voy a explicar, ¿sí? Entonces, tengo que observar, ¿sí? Después vamos a ver los detalles de esa observación, y experimentar. Y esa experimentación, ¿cómo la realizo, digamos? O sea que es como lógico, ¿no? O sea, yo cuando me accedo a algo que yo tengo que explicar, que está por fuera, yo lo primero que hago es observo las cosas lo más obvio, que es la parte externa. O sea, voy de lo externo a lo interno, voy de lo más obvio a lo más oculto. No sé si soy claro en esto, ¿sí? Entonces, yo accedo de lo exterior a lo interior, a la cosa, ¿sí? A los hechos sociales. O sea, los describo a partir de lo que aparece, lo que yo veo, y eso, no me quedo con eso solamente, ¿sí? No me quedo con lo externo, sino empiezo por ahí. Es un camino que uno empieza a hacer de lo más simple a lo más complejo, de lo externo a lo interno, ¿sí? De lo más obvio a lo que no es obvio, ¿sí? Pero no puedo saltar la obviedad, no puedo saltar lo externo. Tengo que hacer un paso a paso, camino, etapas, ¿sí? No puedo pegar un salto, tengo que ir de lo externo al interno, ¿sí? Bien. La otra cosa importante en esto, de las aspiraciones que va a tener Durkheim, él dice, él lo que quiere plantear es que las formas más superiores, ¿no? Del ser, tienen una condición que es una realidad. Él dice, esto que parece ser que es algo que nos excede, que es una realidad concreta. Entonces, él lo que quiere demostrar que uno puede explicarlo porque la podemos transformar en una realidad concreta, estas formas superiores del ser, ¿no? Que son, en realidad, todos los hechos sociales, para él es el aspecto más supremo del ser humano, lo colectivo, la construcción colectiva, etc. Todo eso, digamos, es una realidad concreta que yo puedo explicar, puedo acceder, ¿sí? Una realidad que él la intenta, de alguna manera, emular a una realidad material, ¿sí? Material porque yo la puedo dimensionar, la puedo medir, por eso es una realidad material. No es porque es algo que yo pueda tocar, ¿sí? Porque yo a los hechos sociales no los puedo tocar, los puedo explicar, ¿sí? ¿Sí? Bueno. Bien. Después, algunos pasos respecto a cómo hacer de los hechos ciencia, ¿no? Dice que hay 3 pasos básicos y después la construcción de los conceptos explicativos, ¿no?
que es un poco una de las cuestiones que nosotros tenemos, las funciones que cumplirían los conceptos explicativos. O sea que eso, digamos, es la última etapa del proceso de construcción, ¿no? De la explicación de un fenómeno. Es cuando nosotros ya podemos construir los conceptos explicativos, ¿sí? Conceptos que expliquen el fenómeno. Pero ahí ya hicimos varios pasos, ¿no? Previos. Primero, lo primero que tiene que hacer para poder explicar los hechos, lo primero que yo tengo que hacer es asumir que del desconocimiento, que desconozco. Y eso me parece que es un buen consejo para cualquiera que tenga que abordar cualquier problema en cualquier institución, obviamente, siempre decimos desde la profesionalidad. Es primero tener esa capacidad de poder decir, esto lo desconozco. Aunque yo crea que alguna vez me pasó lo mismo, y que yo me parece que puedo saber, yo primero que tengo que hacer es desconfío. Primero digo, ojo, no, esto todavía no lo conozco. Es la primera cosa, ¿sí? Primera cosa. Y falta un minuto y se corta, ¿sí? Estamos a punto de cortar. Cuando se corta, seguimos y nos volvemos a sumar. Yo los admito, ¿sí? Cuando se corta, se corta. Sí, yo sigo. Después la primera es asumir el desconocimiento, decíamos, ¿no? O sea, del hecho. Segundo es mantenerlo en cuarentena. Yo lo desconozco, entonces lo pongo en cuarentena. Nosotros sabemos bastante de la cuarentena ahora, con el COVID, ¿no? O sea, sabemos qué es eso de estar... Bueno, nosotros estamos como así, como en cuarentena. Bueno, los hechos sociales los tenemos que poner ahí. Los desconozco, pero los tengo encerraditos, los aíslo, los tengo ahí, ¿para qué? Para poderlos estudiar. Entonces, primero,